Ok, entonces vamos a iniciar. Voy a hacer una copia. Dígame, Brian. Sí, disculpe, ingeniero, que mucho ruido hubo en mi zona. ¿Podría repetir la última parte que dijo de los nodos, por favor? En general, los nodos vamos a tener los que se, los que son requisitos y los que abren. Al momento de pasar el mouse encima, se me tienen que desplegar tanto los anteriores, los que son requisitos, y los nodos que se van a abrir cuando yo curse esa clase seleccionada. Eso en resumen, a grosso modo. Ok, espérenme, que tengo mucha cosa aquí abierta que ustedes no ocupan. Estar visualizando. Ocupamos este, bajemos esto y bajemos esto. Ok, estoy teniendo ciertos errores. Creo que al pasarlo, unexpected token, línea 2. Ok, ahí está. Listo, ahí sí. Tenía una llave mal cerrada. Ok, entonces, vamos a regresar al código hoy sí. Tenemos la estructura y vamos a definir ciertos atributos que me mantengan, por así decirlo, el estado para saber exactamente en qué nodo estoy visualizando ahorita. Porque no puedo tener varios nodos seleccionados al mismo tiempo, porque depende de un solo cursor y el cursor solo puede estar en un punto a la vez. Entonces vamos a ponerle current asignatura. Lo vamos a dejar en nulo inicialmente. Y cuando asignamos la asignatura, en este punto es donde nosotros vamos a ir agregando todos los elementos adicionales. Si se fijan, aquí tenemos datos requisitos para asignar de todos los requisitos que vamos a, a establecer como tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a definir a esa asignatura los eventos. Y esos eventos del mouse son dos específicos. Vamos a hacerlo al momento de el entrar, que se llama mouse over, perdón, mouse enter. Y mouse leave, si no me equivoco. Para asegurarnos, nos vamos a asegurar con el stress Q. Ok, son mouse enter y mouse leave. Estos son los dos. Ok, mouse enter cuando el mouse entre dentro de un elemento, en este caso una imagen o un objeto cualquiera, y el mouse leave cuando se sale de ese elemento. Entonces vamos a asignarlos ahorita, solo para ir probando, asignatura.addEventListener. Bueno, asignatura, addEventListener, mouse enter. Y aquí es donde le vamos a definir. Primero, this.current asignatura va a ser igual a asignatura UI. Ok, y aquí es donde nosotros vamos a
comprender un nuevo concepto en JavaScript, que es algo bien interesante. El concepto de closure o del alcance heredado, JavaScript me maneja adecuadamente lo que son las referencias a la memoria. Si ustedes van o se acuerdan un poquito atrás en C++ o en C, levántenme la mano, por favor, aquellos que usaron algo llamado memalloc para reservar memoria para un objeto o para un vector de objetos. ¿No lo usaron? No. Ok. ¿En algún momento de la carrera vieron estructuras como grafos o listas ligadas dinámicamente? Tampoco. Ok, apuntan esos nombrecitos, ustedes tienen que averiguarlos porque eso es esencial para su carrera. Ok, bueno, en resumen en cuentas, el programa debe manejar la memoria. JavaScript, en todo caso con el navegador, con la ayuda del navegador, me ayuda a manejar de forma automática la memoria, es decir, mantener los punteros o las direcciones de memoria reservadas específicamente o alocadas para el programa según su contexto. Entonces, en este caso, asignatura viene como un parámetro del contexto de esta función. Entonces, cuando yo a otra función de flecha gorda que maneja su propio contexto, le estoy asignando asignatura UI, lo que estoy manejando en esta asignatura UI para ese elemento dentro de este contexto, dentro de esa iteración, porque esto lo llamamos dentro de una iteración, va a mantener íntegra ese espacio en memoria. O sea que si mi plan de estudio tiene 64 clases, la asignatura o la declaración de esta función va a tener referencia a 64 espacios de memoria distintos, apuntando específicamente a cada elemento de su asignación como tal. ¿Ok? Entonces eso nos da la seguridad en JavaScript que yo puedo, sin perder la referencia, asignarle la asignatura UI a current asignatura. ¿Ok? Y eso me va a ayudar a establecer todos los elementos para poder cubrir y decir o marcar todos aquellos requisitos y todos aquellos que son requisito de. ¿Capicho? ¿Ok? A ese current asignatura vamos a class list, le vamos a agregar una clase llamada selected para agregarlo. Y por los momentos, asignatura UI. Cuando sea el mouse leave, vamos a hacer lo inverso. Primero, this.current asignatura punto class list y vamos a eliminar con remove selected y lo vamos a asignar a nulo para que no tenga referencia a otro espacio en memoria. Simplemente quede anulada esa referencia que está manejando la clase como tal. Vamos a modificar el CSS para poderle dar un color a ese selected. Ustedes díganme qué color desean. Verde claro. Un verde claro. Vamos a ponerlo pues. Si se fijan, asignatura.selected está pegado, no hay un espacio en medio. Vamos a ver un verde claro. RGB. Entonces 0 F0, ese es verde. Y vamos a seleccionar una tonalidad más clara. ¿Les parece ese? Sí, está. Ok. Entonces, con eso que hemos agregado, estoy esperando de que cuando me ponga encima, se ponga en verde
En este caso no es con CSS, sino que con JavaScript específicamente. No estoy usando el pseudo clase hover, sino que ahorita lo que me está mostrando el mouse al moverlo es que cuando entro al espacio de un nodo de asignatura, JavaScript me hace el cambio agregándole el select y cuando me salgo de ese nodo, se lo quita. ¿Listo? Ok. Ahora, ya que tengo eso, vamos a venir y vamos a establecer ahora y a manejar todos los que están seleccionados como requisitos y a agregarle a todos los elementos que ya ¿cómo se dice? Tengo una lista de requisitos y esa lista de requisitos se vuelven los nodos que me abren como clase. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ir por cada requisito. Vamos a verificar acá. Eso lo vamos a poner aquí arriba. Tengo el ID. Vamos a verificar si existe. Asignatura.requisitos. Ok, si existe, vamos a establecerlo. Y vamos a ir recorriendo por cada requisito para ir extrayendo lo que ya existe como requisitos de data, si vienen. Entonces vamos a decirle asignatura.requisitos. For each. Ok. Y la premisa aquí es cualquier nodo que es mi requisito ya tuvo que haber sido renderizado. Por dos razones. Uno, no tiene sentido que el requisito lo lleve después de la clase, ¿cierto? Puedo llevar una clase cuyo requisito está más adelante en el plan de estudio. No, no tiene sentido. Entonces esa es la premisa. Los requisitos siempre van a estar antes de el curso que abre. Entonces aquí estamos asumiendo que el requisito existe anteriormente. Entonces, al existir, tengo dos opciones. De cada asignatura de estos que yo estoy teniendo, el UI, lo guardo en una estructura, en un árbol ya existente de referencias, o extraigo la referencia del nodo ya directamente. En este caso, vamos a usar la forma más técnica, más efectiva, porque hacer una consulta al DOM a cada rato por algo no es lo más correcto. Entonces vamos a ponerle aquí asignaturas ref. Lo vamos a dar como un objeto vacío, ¿ok? Y lo que vamos a aprovechar es que cada uno tiene su identificador. Entonces, de esa forma, yo puedo determinar si this.asignaturas.ref contiene el requisito interno, que es un texto. No hago nada, entonces estoy buscando aquellos que no lo tengan. Bueno, no, perdón. Si existe. Si existe, entonces a este elemento voy a buscar un atributo get attribute que este se llama data requisitos, no, perdón, data es, tiene que ser minúsculas. ¿Cómo le ponemos? Apertura. Hola.
Entonces vamos a ponerle apertura, va a ser igual a, obtenemos la asignatura del requisito. Si no existe data apertura, lo vamos a manejar para obtener la apertura que ya esté. Y este vamos a, como lo estamos guardando en un JSON, vamos a usar la inversa, que es parse, para leer el texto y convertirlo a un objeto, que es lo que ocupamos. Listo. En este caso es un arreglo lo que viene. Y aquí vamos a poner let apertura, va a ser igual a vacío. Ok. Entonces, por cada requisito voy a buscar la asignatura que está y la voy a extraer. ¿Por qué voy a extraer lo que ya está en apertura? Porque puede ser que la clase tenga dos clases como requisitos. Entonces va a tener dos clases que va a estar como apertura. Por ende, no voy a repetir el mismo código dos veces, sino que manejarlo una sola vez. ¿De acuerdo? Ok, entonces basándonos en eso, vamos a buscar primero que no exista, sino apertura.includes. Includes es una simple include, perdón. El include me hace la búsqueda de un arreglo, que en este caso un arreglo, de los elementos. Si existe el elemento ya que estoy buscando, que en este caso es el requisito. No, perdón. Ese si está ya y abre la clase que yo tengo, o sea que este es asignatura.idem. Si no está, ok, entonces lo vamos a agregar con un push.id. Ok, y a nuestro elemento vamos a hacer un set attribute data apertura y un JSON.stringify de asigna de apertura. Ahora, eso solamente si apertura length, que es la longitud, es mayor que 0. ¿Preguntas? Ya que básicamente la apertura va a ser igual será en enero para todas. No, 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 no. La apertura va a ser, vamos a verlo aquí. Por ejemplo, precálculo, el requisito es matemática 1. ¿Ok? Cuando ya generamos matemáticas ya generamos los atributos data requisitos y data apertura no existen en ese momento porque no sabemos cuáles son los que abre. Cuando llegamos a precálculo, precálculo tiene como requisitos matemática 101. Entonces el algoritmo que estamos haciendo ahorita es de que a matemática 101 le estamos agregando otro atributo llamado data apertura que dice que va a abrir MT102. Eso es lo que acabamos de hacer con eso. Entiendo, entiendo. Por las otras, básicamente lo mismo, ¿no? Va a ser lo mismo. Por ejemplo, oral y escrita va a venir como oral y escrita tiene que el requisito es ES101. Cuando se está procesando expresión oral y escrita, a español se le va a agregar data apertura el ES102. ¿Listo? Ok. Ya con eso entonces ya tenemos prácticamente los datos que ocupamos y lo que nos hace falta es decirle a la referencia asignatura ref
asignatura, el ID va a ser igual a asignatura UI. De esa forma, yo lo que estoy generando es un árbol, un diccionario, en donde cada código de clase me va a hacer referencia a cada uno de los elementos. De esa forma se me hace mucho más simple poder extraer la información ya directa de la referencia, no tener que irlo a buscar porque ya la tengo, para poder manipular cuáles son los elementos que están seleccionados o no. Vamos a probar y hacer algo. Ok, cuando entre, yo necesito marcar todos aquellos elementos de la asignatura actual que abran y los que cierren. Ok, como la referencia es de un solo punto, la apertura y la cierre van a estar asociadas directamente en la asignatura. Voy a tener requisitos y voy a tener los de apertura también. Entonces vamos a asignarles aquí requisitos, va a ser igual a this.currentasignatura.getAttribute, que sería data guión, o puedo utilizar directamente otro elemento llamado dataset, que lo podemos ver en W3 School. Por aquí están object attributes. Damos clic y tenemos uno llamado data list. Bueno, busquemos el element directamente. El element como tal, la de... No me lo muestra. Elements. Access key, blur, child nodes, closes, compare contains, first child, focus, get attribute, has attributes, has child nodes, inner attribute. Bueno, el get attribute, si lo devuelve, y nulo si no existe. Pero hay otra para sacar el data. JavaScript data-html attribute. Estoy más que seguro que se llama dataset, pero está data columns, data index y el axis es dataset. Ok. Entonces, el dataset, este es requisitos, ya directamente porque así lo llamamos, requisitos. Y el otro es apertura. Y en este caso, requisitos me devuelve el texto de ese elemento. Entonces yo tengo que hacer un json.parse de ese elemento. Si no existe, pues defino uno base, que es un arreglo vacío. Igual hago para apertura. Nada más que en vez de requisitos, apertura. Ok, de esa forma yo tengo los dos elementos como arreglos. Los arreglos vienen directamente a estos elementos, ambos. Si no existe, pues me va a devolver nulo. Tu, 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 tu.
Sí, ya con el spaceback no tenemos problemas. Si no existe, va a tirarlo como vacío por defecto. Ok, entonces ahora, por cada uno de los requisitos, vamos a venir a this.assignmentRef requisitos punto classlist punto add y le vamos a agregar requisito y lo mismo para apertura. Si estuviera mi sobrina aquí ya me estuviera molestando. Con algo que se traduce a departamento. Vamos a ver, causa de reacciones. No, ninguna. Qué bueno. Todavía no han sido invadidos por eso. Ingeniero, tengo una pregunta. Diga, ¿Qué, por qué dice que si no hay un valor, se le notará como nulo? Debería haber un valor, ¿no? no necesariamente, no necesariamente. Si una clase no tiene requisitos o si otra clase no es requisito de ninguna otra clase, entonces no tiene ni requisitos ni apertura, no van a existir los atributos. Entonces, si no existen los atributos, pues definimos un arreglo vacío para que no se vaya a caer el siguiente ciclo, porque aquí depende de un arreglo. Entiendo que va por partes, pero yo me pregunto, para las clases que sí necesitan requisitos y para aquellas que no, perdón, para las que sí necesiten y para las que no, no quiera llevar un conflicto en eso, o ya va bien No, distribuido como tal. ya van distribuidos porque si existen, va a devolver la fase requisitos. Solamente si no existe, el OR cae al segundo término. ¿Ok? Entonces, si existe, va a devolver el valor que está en lo que existe, tanto de requisito como de apertura. Si no existe el atributo en esa asignatura en específico, devuelve un arreglo vacío, el defecto, el valor por defecto. Ahora sí, Sí, ingeniero. Gracias. listo. Ahora vamos a venir, vamos a copiar esto porque al momento de salir hacemos exactamente lo mismo, lo único que en vez de agregarlo, lo vamos a quitar para resetear otra vez el estado. Y vamos a tener que agregar requisito y apertura como CSS. Si es requisito, ¿cuál quieren? ¿Qué color? Color rojo, quizás. Rojo. Pongámoslo así como dorado, algo que llame la atención. ¿Ok? Y si abre, ¿qué color? Azul claro. Un azul. Ok, vamos a ver. Uy, tenemos algún error ahí, algo estoy haciendo mal. Vamos a ver. Me dice include is not a function. JavaScript array includes. Lleva la S. Sí. Error al momento de incluir las paredes. Sí, no, aquí estoy. Es. Al momento de buscarlo, es el includes por aquí, este. Listo. Vamos a ver. Hoy sí ya generó todos, ya no tengo errores. Y vamos a ver que esté funcionando adecuadamente. Vamos a ver, precálculo y ahí. Es requisito matemática 101 y abre cálculo 1. Ok, si voy a matemáticas. Uy, algo falló aquí. En el mouse sleeve. Por esto falló.
Esto debe ser lo último. Ahora sí. Matemática me abre, salgo, se quitan. Precálculo, salgo, se quitan. Administración, solo me abre administración 2, requisitos de administración 1. Análisis y diseño de software, el requisito es IF 102. Y ahí miren lo que les decía, que tienen los dos. Introducción a las ciencias de la computación me abre fundamentos lógica de la programación. Y fundamento de lógica y la programación me abre programación estructurada 1 y análisis de diseño de software. ¿Ok? Entonces, con esto pues ya vemos cómo podemos armar internamente una estructura adecuada para poder ir haciendo referencias de nodos, manejar los eventos y poder reaccionar a cada uno de estos eventos para poder mostrar información visual. Dígame, Brian. Ingeniero, y si le agregara más de tres, obviamente, si le agregara más, sería la misma función, ¿no? Pues sería de la misma manera. Funcionaría de la misma manera porque solo depende de los parámetros que se le agreguen. Va, digamos de que fundamentos de lógica de programación no solamente es IF101, digamos que sí ocupamos matemáticas como requisito de él. Vamos a ponérselo. Ese está en el bloque 2. En la parte de fundamento y lógica de la programación, vamos a ponerle también MT101. Ya de forma automática, si se fijan, matemática ya me dice que me abre precálculo y fundamento y lógica de programación. Y fundamento y lógica de programación ya me dice matemática e introducción a las ciencias de la computación son los requisitos y fundamento me abre programación estructurada 1 y análisis de diseño de software. Ok, con esto ustedes pueden elaborar ya una de las tareas que están ahí en la plataforma, nada más que tienen que llenarlo con todo el plan de estudio. Pero realmente con esto, lo único que tienen que hacer es, uno, hacerlo más bonito, que se mire bien, y dos, llenar la estructura JSON con todas las clases. Y eso sería todo. Genial, ¿no? Bueno, pues con esto terminamos prácticamente el contenido de la clase. Lo que vamos a estar haciendo durante los restos de los 3 días es, ustedes me pueden traer elementos ya establecidos de su proyecto, alguna duda que tengan que resolver o algo que necesiten ayuda, lo podemos discutir durante la hora de la clase. Y listo. Yo les voy a subir esto al repositorio